Afganistán, el cementerio de imperios. Alejandro, los mongoles, los británicos 3 veces, los soviéticos y los estadounidenses. Ninguno lo doblegó. Los griegos de Alejandro Magno llegaron en el año 329 a.C. Los mongoles de Genghis Khan llegaron en 1219. Los británicos llegaron 3 veces, en 1839, en 1878 y en 1919, y las 3 veces se fueron. Los soviéticos llegaron en 1979 y se fueron en 1989, dejando atrás 1 millón de muertos y el derrumbe de su propio sistema. Los estadounidenses llegaron en 2001 con la mayor coalición militar de la historia y se fueron en 2021, y los talibanes estaban de vuelta en el poder en cuestión de días, exactamente como si los 20 años de ocupación no hubieran existido. Ningún imperio en la historia ha logrado someter permanentemente a Afganistán. Eso no es una casualidad, es la geografía, la sociedad tribal y una cultura de resistencia milenaria. Eso es el cementerio de imperios. Geografía y datos básicos. ¿Por qué ningún imperio pudo con este país? Afganistán ocupa 652.230 kilómetros cuadrados, sin salida al mar en el corazón de Asia, en la intersección entre Asia Central, Asia el Sur y Medio Oriente. Limita con Pakistán al sur y al este, Irán al oeste, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte y China al noroeste por el estrecho corredor de Wuhan. Tiene entre 38 y 40 millones de habitantes. Las cifras son imprecisas porque no se ha realizado un censo completo. Y su capital es Kabul. La clave de la resistencia afgana está en la geografía. Más de 3/4 partes del territorio son montañas, muchas de ellas con picos que superan los 4.000 y 5.000 metros. El Hindu Kush, cuyo nombre significa literalmente mata hindúes en persa, en referencia a la mortandad de los esclavos indios que cruzaban estas montañas, forma una barrera natural que fragmenta el territorio en valles prácticamente inaccesibles, donde cada comunidad tribal ha mantenido históricamente su autonomía efectiva frente a cualquier autoridad central. Afganistán es étnica y lingüísticamente extraordinariamente diverso. Los pastunes son el grupo mayoritario, 42%, seguidos de tayikos, 27%, hazaras, 9% y uzbecos, 9%, además de decenas de grupos menores. Los hazaras, descendientes de los mongoles de Genghis Khan, han sido históricamente el grupo más perseguido y marginado del país, incluyendo bajo los talibanes. Esta diversidad étnica, combinada con la estructura tribal, hace casi imposible gobernar Afganistán de forma centralizada. De Alejandro Magno a los mongoles, cruces de civilizaciones, 329 a.C. al siglo XV. El cruce del mundo conocido. El territorio afgano fue habitado desde el Paleolítico, hay evidencias de presencia humana de hace más de 50.000 años. Y fue una de las primeras regiones del mundo en desarrollar agricultura, hace unos 7.000 años. Fue parte del imperio persa aqueménido, hasta que Alejandro Magno lo conquistó en el año 329 a.C. En el curso de su campaña hacia la India, Alejandro fundó varias ciudades en el territorio, incluyendo Alejandría Arachosia, la actual Kandahar, ciudad que lleva su nombre deformado. La residencia local, especialmente la de los sogdianos de Bactria, fue feroz, y Alejandro pasó 3 de sus 8 años de campaña intentando someter a este territorio, con un éxito muy parcial. Tras Alejandro, el territorio pasó por los reinos greco-bactrianos, los kuyanes y el imperio sasánida persa, y fue islamizado por la conquista árabe en el siglo VII. Bajo los califatos omeya y abasi, las ciudades afganas de Herat, Balkh y Ghazni se convirtieron en centros de la cultura islámica medieval, con poetas, filósofos y científicos que florecieron en un periodo conocido como la Edad de Oro Islámica. La catástrofe definitiva llegó en 1219 con Genghis Khan. Las ciudades afganas fueron arrasadas sistemáticamente. Herat, Balkh y Mer, una de las mayores ciudades del mundo, fueron destruidas y sus poblaciones masacradas. Se calcula que la conquista mongola mató entre 1/3 y la mitad de la población de la región. Las cicatrices de esa destrucción tardaron siglos en cerrarse. Timur Lenk, Tamerlán, devastó nuevamente la región en el siglo XIV.
Los Budas de Mamillán, dos estatuas colosales de Budas talladas en la pared de arsénica del siglo VI después de Cristo, de 55 y 38 metros de altura, que habían sobrevivido a Alejandro Magno, a los mongoles y a siglos de Islam, fueron dinamitadas por los talibanes en marzo del 2001, en lo que fue condenado internacionalmente como uno de los actos de destrucción cultural más devastadoras de la historia reciente. La UNESCO lideró intentos de reconstrucción digital y física parcial. El Gran Juego. 3 guerras contra los británicos. 1838-1919. El imperio más poderoso del mundo se rinde 3 veces. El siglo XIX trajo el Gran Juego, la competencia geopolítica entre el Imperio ruso en expansión hacia el sur y el Imperio británico de la India en expansión hacia el norte, por el control de Asia Central. Afganistán quedó en el centro de ese tablero de ajedrez imperial. Los británicos temían que un avance ruso hasta Hindu Kush pusiera en peligro la joya de su corona, la India. En consecuencia, Londres tomó la decisión de convertir Afganistán en un estado tapón bajo influencia británica. La primera guerra anglo-afgana en 1838-1842 fue una de las mayores catástrofes militares del Imperio Británico. Un ejército de 16.000 soldados y civiles que había ocupado Kabul fue aniquilado durante la retirada invernal en enero de 1842. Solo un médico, el doctor William Brydon, llegó vivo a la guarnición de Jalalabad para relatar el desastre. Los afganos, bajo Akbar Khan, habían destruido prácticamente un ejército imperial entero. Los británicos volvieron con refuerzos, tomaron Kabul brevemente en represalia y se fueron sin haber logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. La Segunda Guerra Anglo-Afgana, 1878-1880, terminó con el Tratado de Gandamak, por el que Afganistán cedía el control de su política exterior a Gran Bretaña a cambio de un subsidio económico y una garantía de no intervención interna. La Tercera Guerra Anglo-Afgana, 1919, brevísima, apenas 3 semanas de combates, terminó con el Tratado de Rawalpindi, que reconoció la plena independencia afgana. Afganistán fue el único país que derrotó formalmente el Imperio Británico y obtuvo su independencia por las armas en el siglo XX, antes de la oleada descolonizadora de posguerra. El desastre de la Primera Guerra Anglo-Afgana de 1842, la destrucción de un ejército de 16.000 personas, sigue siendo estudiado en academias militares del mundo como ejemplo paradigmático de los peligros de subestimar la resistencia afgana y de ocupar Kabul, sin ninguna estrategia de salida. La expresión "no invadir Afganistán en invierno" se convirtió en un principio militar que, sin embargo, los soviéticos y luego los estadounidenses ignorarían sistemáticamente. La monarquía, el comunismo y la invasión soviética. Del rey modernizador a los tanques soviéticos. Tras la independencia, el rey Amanullah Khan intentó una modernización acelerada al estilo kemalista. Educación laica, derechos de la mujer, apertura occidental. La resistencia tribal y religiosa fue inmediata y brutal en 1929. Una rebelión dirigida por el bandido Habibullah Kalakani lo derrocó. El sucesor, Mohammad Nadir Shah, y luego su hijo Mohammad Zahir Shah, gobernaron durante décadas con un equilibrio entre modernización gradual y respeto a las tradiciones tribales e islámicas, en un periodo de relativa estabilidad que los afganos recuerdan con nostalgia como el tiempo del viejo Afganistán. El equilibrio se rompió en 1973 cuando el primo del rey Mohammed Daud Khan lo derrocó en un golpe de estado mientras Zahir Shah estaba de vacaciones en Italia. El rey eligió el exilio voluntario antes que el derramamiento de sangre. La República de Daud fue a su vez derrocada en 1978 por el Partido Comunista de Afganistán en la llamada Revolución de Saur. El gobierno comunista intentó reformas radicales, alfabetización masiva, reforma agraria, derechos de la mujer, que provocaron una resistencia tribal e islámica generalizada que amenazó con derrocar al régimen. El 24 de diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán con más de 100.000 soldados para sostener al gobierno comunista. Comenzó la que sería la guerra más larga y costosa de la historia soviética. 10 años de combates contra la guerrilla de los mujahidines, financiada y armada por Estados Unidos, incluyendo los misiles tierra-aire Stinger que anularon la ventaja aérea soviética, Arabia Saudita y Pakistán.
Más de 1 millón de afganos murieron, 5 millones huyeron como refugiados a Pakistán e Irán. Los soviéticos se retiraron el 15 de febrero de 1989, su última derrota de la Guerra Fría, y la Unión Soviética se disolvió apenas 2 años después. La CIA armó y financió a los mujahidines afganos con miles de millones de dólares durante los años 80, considerando que sangrar a los soviéticos en Afganistán valía cualquier precio. Entre los combatientes que llegaron a Arabia Saudita para unirse a la yihad antisoviética estaba un joven de buena familia llamado Osama Bin Laden. Las consecuencias de esa decisión se manifestarían el 11 de septiembre de 2001. Los talibanes el 11 de septiembre y la guerra más larga de Estados Unidos, 1994-2021. El círculo completo. Tras la retirada soviética, Afganistán cayó en una guerra civil devastadora entre las distintas facciones mujahidines que habían combatido juntas contra los soviéticos y que ahora se disputaban el poder. Entre 1992 y 1996, Kabul fue destruida en combates entre facciones. En este caos surgió el movimiento talibán, estudiantes de teología de las madrasas pakistaníes, muchos de ellos refugiados afganos criados en la miseria de los campos de refugiados, que prometieron restaurar el orden bajo la Sharia islámica. Para 1996, los talibanes controlaban la mayor parte del país e instauraron el Emirato Islámico de Afganistán, un régimen teocrático que prohibió la música, la televisión, el cine, el deporte para mujeres, la educación femenina y ejecutó a miles de personas en estadios de fútbol. Los talibanes dieron refugio a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, quien desde territorio afgano organizó los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, que mataron a casi 3.000 personas. Un mes después, el 7 de octubre del 2001, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN invadieron Afganistán. Los talibanes fueron derrocados en cuestión de semanas y Kabul cayó el 13 de noviembre. Comenzaba lo que sería la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Durante casi 20 años, entre 2001 y 2021, una coalición de hasta 130.000 soldados de la OTAN, más cientos de miles de fuerzas afganas entrenadas y equipadas por Occidente, intentaron construir un Estado afgano funcional, democrático y capaz de sostenerse solo. La inversión superó el $1 billón. El resultado fue una corrupción sistémica que drenó la mayor parte de los recursos. Un ejército afgano que en papel tenía 300.000 soldados, pero que en práctica existía como fantasma de nóminas ficticias, y un gobierno de Kabul sin legitimidad real fuera de la capital. El 14 de abril de 2021, el presidente Biden anunció la retirada total. El 15 de agosto del 2021, los talibanes entraron en Kabul sin disparar un solo tiro. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó al extranjero. Toda la arquitectura estatal construida durante 20 años y $1 billón se derrumbó en 11 días. El derrumbe del ejército afgano entrenado y equipado por Estados Unidos en agosto del 2021 fue tan rápido que tomó al propio gobierno americano por sorpresa. La CIA había estimado que Kabul resistiría entre 90 días y 6 meses. Cayó en 11 días. Las escenas de afganos aferrados a los aviones que despegaban del aeropuerto de Kabul recorrieron el mundo y fueron comparadas por muchos con las imágenes de la caída de Saigón en 1975 al finalizar la guerra de Vietnam. Sistema monetario, el afgani, la moneda de un país en guerra permanente. Las primeras monedas y el rupe afgano hasta 1925. Durante siglos, el territorio afgano usó monedas persas, indias y locales sin un sistema unificado. Con la consolidación del Emirato afgano en el siglo XIX, se emitieron monedas propias de plata y cobre con los retratos de los emires gobernantes. Bajo dominio británico indirecto, circuló también la rupia india como moneda comercial. El afgani desde 1925. En 1925, el rey Amanullah Khan introdujo el afgani, código ISO AFN, como moneda nacional unificada, reemplazando el caótico sistema anterior. El afgani ha sobrevivido a todos los cambios de régimen del siglo XX y XXI. Monarquía, república, comunismo, mujahidines, talibanes, república islámica y de vuelta a los talibanes, aunque su valor se ha erosionado enormemente por décadas de guerra e inestabilidad. Las guerras de los años 90 generaron hiperinflación y circularon simultáneamente varios afganis emitidos por distintas facciones en guerra, lo que destruyó la confianza en la moneda.
El nuevo Afghani desde 2002. Tras la caída de los talibanes en 2001, el nuevo gobierno afgano introdujo en 2002 el Afghani renovado, a una tasa de conversión de un nuevo Afghani igual 1000 afganis viejos, como parte del proceso de estabilización económica respaldado por el Fondo Monetario Internacional y los países donantes. El Afghani actual se divide en 100 pools y su valor depende fuertemente del precio del dólar estadounidense, dado que la economía afgana ha sido durante décadas masivamente dependiente de la ayuda exterior. Tras el regreso de los talibanes en 2021 y la congelación de los activos del Banco Central afgano en Estados Unidos, el Afghani sufrió una caída dramática del valor antes de recuperarse parcialmente. Afganistán es el mayor productor mundial de opio y heroína. En algunos años ha llegado a producir más del 90% del opio del mundo. Esta economía ilícita ha sido durante décadas el motor financiero de los talibanes y de las milicias locales y ha financiado una buena parte de la guerra. La ironía es que bajo el primer gobierno talibán, 1996-2001, Afganistán prácticamente eliminó el cultivo de amapola mediante prohibiciones religiosas, solo para que el cultivo se disparara de nuevo con la invasión estadounidense y la llegada del dinero de los proyectos de desarrollo alternativo. Afganistán hoy, de vuelta al punto de partida. Desde agosto del 2021, Afganistán está nuevamente bajo el gobierno del Emirato Islámico de los Talibanes, el mismo régimen que existió entre 1996 y 2001, aunque con algunas diferencias tácticas en su relación con el mundo exterior. Las mujeres han sido excluidas de la educación secundaria y universitaria y de la mayoría de los empleos públicos. Las ejecuciones públicas y los castigos corporales han vuelto a los estadios. Las organizaciones de derechos humanos internacionales documentan sistemáticamente graves violaciones. La situación humanitaria es catastrófica. Con los activos del Banco Central congelados, la ayuda exterior suspendida y la economía en colapso, más del 90% de la población vive por debajo del umbral de pobreza según organismos de la ONU. Millones de afganos dependen de la ayuda alimentaria internacional para sobrevivir. La ironía de la historia es que los talibanes, que se niegan a reconocer los derechos básicos de su población, dependen de la ayuda humanitaria internacional de los mismos países occidentales que combatieron durante 20 años para derrocarlos. El cementerio de imperios sigue siendo el cementerio de imperios y sus habitantes siguen siendo los que pagan el precio. Afganistán es fácil de entrar y muy difícil de salir, atribuido a múltiples generales y diplomáticos a lo largo de la historia.